Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola amigos, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, tu iglesia favorita. Y estas son las noticias del último tiempo. Hoy solo voy a traer la noticia principal, una noticia principal que es en la que nos vamos a concentrar. Pero antes de ir a ella, veamos también la noticia del momento. Vamos con la primera imagen. Musk, dice este artículo Milenio, Musk abandona su puesto en el gabinete de Trump tras desplomarse 71% las ganancias de Tesla. Así es como están presentando todos los medios de comunicación que Elon Musk no va a seguir trabajando para el gobierno de los Estados Unidos por esta situación, pero no es así como lo plantea este artículo. No es que él abandone, porque ponen las cosas así, él abandona tras desplomarse. No es que abandone, él simplemente, este hombre es un súper empresario, el hombre más rico del planeta Tierra y tiene muchas compañías. Dentro de esas está Starlink, está también, que es una compañía encargada de satélites, de la internet, tiene las compañías de cohetes, tiene las compañías de automóviles, tiene una serie de compañías y él solo estaba haciendo esto como una labor social. Estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos con esta cantidad de genios, aproximadamente 100 genios, 100 muchachos genios que trabajaron para su equipo para lograr descubrir, como ya lo hemos visto, el mayor fraude de la historia humana. Estos son palabras mayores. Entonces, no es como lo dice este artículo, Elon Musk abandona. No, él entró con una misión y la misión la ha cumplido. De hecho, muchas gracias, Elon Musk, por haber descubierto lo que has descubierto, porque encontramos la caja menor o la caja mayor más bien de Satanás. Estaba en los Estados Unidos haciendo el mayor robo de la historia de la humanidad con el dinero que Satanás utilizaba para comprar a todos sus colaboradores del mundo para el establecimiento de guerras de la doctrina marxista y de la doctrina woke, para financiar todo lo que tuviera que ver con la doctrina, pero del anticristo. Para eso utilizó Satanás el dinero de nuestros impuestos en los Estados Unidos para financiar el mal en esta tierra. Y esto lo descubrió Elon Musk. Elon Musk simplemente le mostró al mundo: miren el fraude que han cometido y han utilizado el dinero de los impuestos de los trabajadores de los Estados Unidos para corromper lo que han corrompido en las naciones. Así que muchas gracias, Elon Musk, por su trabajo. Como decía el presidente Trump cuando le preguntan que si iba a dejar ya Elon Musk de trabajar, él dijo, él entró aquí con un propósito. Este hombre es un genio y le doy gracias por habernos ayudado a descubrir lo que hemos descubierto. Entonces, que Dios lo bendiga, Elon Musk, que Dios lo ayude a usted, sobre todo porque mire lo que dice la siguiente noticia. Elon Musk dice, gracias al equipo de Doge, que literalmente recibe amenazas de muerte y está siendo acosado. Podrían conseguir trabajos por millones de dólares al año. En cambio, vienen aquí, ganan una miseria y reciben amenazas de muerte. Así que gracias al equipo Doge. El equipo Doge es este grupo del que trabajó para mirar cómo hicieron el fraude de la historia. Entonces,
Esto es lo que viene pasando, esto es increíble, que una persona que te demuestra que te están robando sea la persona que están atacando. En vez de atacar a los ladrones, atacan al que descubrió los ladrones. Esto es impresionante, por eso solo le pedimos a Dios por su protección, porque usted venga al arrepentimiento y conozca a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos necesitamos al Salvador Jesucristo, pero igual así, muchas gracias por todo lo que ha logrado. Entonces no quería dejar pasar por alto esta noticia de que Elon Musk ya no va a continuar prontamente dentro del equipo del gobierno porque se va a dedicar a sus compañías como lo venía haciendo. Vamos con la siguiente noticia, que es con la que me quiero concentrar en este momento. Nos dice, esto fue publicado por el arzobispo Mario Vigano. Miren lo que dice, porque la noticia en la que me voy a concentrar en este momento es acerca de la muerte del Papa y de la elección del próximo Papa, que en este momento los cardenales se han reunido en el cónclave donde ellos van a elegir quién es el próximo Papa. Por eso nos vamos a concentrar en esta noticia, porque esto es muy, muy importante. ¿Quién va a ocupar esa posición? Porque esa posición es la más influyente en el planeta que tenga que ver con la iglesia. Impresionante, 1.600 millones de personas hay debajo de esta oficina en el mundo. Entonces, esto es muy importante porque miren el pensamiento del Papa Francisco, que acaba de morir la semana pasada, y esto lo publica el arzobispo Mario Vigano, y dice, en el 2018, Eugenio Scalfari publicó las palabras que supuestamente Bergoglio le confió sobre su visión del más allá. Dice, las almas pecadoras no son castigadas. Quienes se arrepienten obtienen el perdón de Dios y se unen a las filas de almas que lo contemplan, pero quienes no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonados, desaparecen, porque no existe el infierno. Las almas pecadoras simplemente desaparecen. Esto es lo que está publicando el arzobispo Mario Vigano, que dijo el Papa Francisco, que el infierno no existe y que las almas pecadoras simplemente desaparecen. ¡Fum! Se esfuman en el aire, en el espacio sideral. No sé si ustedes han leído los últimos trinos del presidente Petro de Colombia, que está en una verborrea de locura. Todos los días a las 2 de la mañana se pone a escribir una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido, pero se la pasa hablando del espacio, de cómo las almas se unen en el espacio sideral, así como debe estar el guerrillero Pizarro, su amigo, junto con su amigo el Papa Francisco. O sea, esta gente tiene un pensamiento de locura. ¿Cómo así que las almas desaparecen? Simplemente se desaparecen y las partículas se unen en el espacio sideral. Pues eso es lo que nos está diciendo el arzobispo Mario Vigano, que es lo que el Papa Francisco dijo, que creía que el infierno no existía y que las almas simplemente se desaparecen. Dice, estos delirios heréticos se oponen directamente a la fe católica, que nos enseña que hay un juicio particular para cada uno, del que Bergoglio no pudo escapar. Por lo tanto, su alma no ha desaparecido ni se ha disuelto. Tendrá que rendir cuentas por los crímenes que ha cometido. En primer lugar, haber usurpado el trono de Pedro para destruir la Iglesia Católica y perder tantas almas. Bueno, aquí no nos vamos nosotros a poner a debatir con la Iglesia Católica, pero ustedes saben que es un pensamiento de la Iglesia Católica que ellos son los sucesores del apóstol Pedro y que ellos son la única iglesia verdadera y que por lo tanto todos los papas simplemente siguen la sucesión de, según ellos, el primer papa que fue Pedro, lo cual es mentira, pero en este momento no nos estamos ocupando de esto, solo estamos leyendo el informe que nos pone el arzobispo Mario Vigano, en la cual dice que el Papa se va a tener que enfrentar a su juicio por haber, por haber usurpado el trono de Pedro, y él dice usurpado porque ya sabemos
que la votación para elegir a Francisco, ya no lo ha venido explicando a través de todos estos noticieros, el arzobispo Mario Vigano, fue hecho a través de trampas, a través de cardenales puestos por unos globalistas para ellos poner y ganarse la iglesia para tener mayor impacto en el mundo, para traer su globalismo, y necesitaban la iglesia, y uno de los principales que el globalismo puso fue al Papa Francisco. Por eso nos dice el arzobispo Mario Vigano que Francisco es un usurpador, y segundo, que ha destruido la Iglesia Católica y ha perdido muchas almas por su culpa. Dice, pero si este no papa y antipapa ya no puede dañar al cuerpo místico, aún quedan sus herederos, los subversivos a quienes ha nombrado inválidamente cardenales, y que desde hace tiempo se organizan para asegurar la continuación de la revolución sinodal y la desestructuración del papado. Los apoyan también los cardenales y obispos conservadores que se han cuidado de no cuestionar la legitimidad de Jorge Bergoglio. Sobre estas personas recae la mayor responsabilidad del resultado del próximo cónclave. Impresionante, porque simplemente el arzobispo Mario Vigano nos está diciendo, esto ya está comprado. Eso es lo que le está diciendo, primero por los cardenales ya corruptos que pusieron, y segundo por el silencio de los que son conservadores pero se quedan calladitos, que comen callados y se hacen los que, bueno, aquí no ha pasado nada. Exactamente lo que ha pasado en la política. Los que dicen que defienden las constituciones, pero mentiras, se quedan calladitos, o ya sea por temor o ya sea porque los han comprado, pero lo que hay es un estado de corrupción impresionante en todas las montañas de la sociedad, donde la gente no hace lo que tiene que hacer, ya sea por miedo al hombre o por amor al dinero. Esto es impresionante, porque el arzobispo prácticamente nos está diciendo, señoras y señores, el próximo papa ya está comprado, ya está hecho. Por eso yo les he dicho, solo sería un milagro, no sé qué pasará, para que no quedara un hombre globalista. Solo sería un milagro, y dentro de poco, apenas salga ese humo blanco del Vaticano, sabremos quién es el próximo papa de la denominación de la iglesia más grande del planeta. Siguiente, nos dice este post de Israel. El gobierno de Israel eliminó una publicación de condolencias por la muerte del Papa Francisco. Primero Israel sacó diciendo, mandamos nuestras condolencias por la muerte del Papa Francisco, pero al momento ¡fum!, fue quitado de sus redes. Y uno diría, ¿por qué? Esto no lo va a explicar. El gobierno de Israel eliminó una publicación de condolencias por la muerte del Papa Francisco el 21 de abril del 2025. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un mensaje que decía: descanse en paz, Papa Francisco, que su memoria sea una bendición, acompañado de una imagen del pontífice en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Pocas horas después, el mensaje fue eliminado sin explicación oficial. Además, se instruyó a las embajadas israelíes en todo el mundo a eliminar publicaciones similares y a no firmar los libros de condolencias en las sedes diplomáticas del Vaticano. Esta decisión se enmarca en un contexto de tensiones diplomáticas entre Israel y el Vaticano, especialmente tras las críticas del Papa Francisco a las acciones militares israelíes en Gaza desde octubre del 2023. El pontífice había calificado la ofensiva israelí como crueldad y sugirió que podría constituir un acto de genocidio. Es por esto que quitaron las condolencias del Papa Francisco, porque como ustedes saben, el Papa Francisco está por Palestina, está porque Israel no viva en su tierra prometida. Entonces, es por esto que a pesar de haber publicado las condolencias, pues dijeron, no,
porque no nos vamos a hacer del lado del que quiere nuestra destrucción. Entonces, muy interesante que en el funeral, que fueron los mandatarios del mundo, incluido el presidente Trump, a presentar sus respetos en Roma, en el Vaticano, el gobierno israelí no envió en realidad nada, que el embajador de Israel ante el Vaticano sí estaba presente, el gobierno israelí no mandó al presidente. Y esto fue por exactamente estas razones. Entonces, la palabra de Dios nos ha dicho que Israel, la tierra prometida es de ellos, y quien se vaya, escúchenme bien, quien se vaya en contra de lo que escrito está, simplemente forma parte del espíritu del anticristo, sea la denominación que sea y sea la persona que sea. Porque Satanás está buscando sacar a Israel de su tierra, porque así piensa Satanás que va a poder detener de que Jesucristo haga su segunda aparición. Todo esto, mis amigos, es espiritual y por eso a Iglesia Palabra Pura está del lado de Israel, porque es el lado de las Escrituras. La tierra prometida es de Israel y por lo tanto lo que el Papa Francisco hizo contra Israel y diciendo el Papa Francisco que representa a la Iglesia está mal, muy mal. Por eso volvemos a decir, Iglesia Palabra Pura está del lado de Israel. Benditos serán los que te bendigan, Israel. Siguiente noticia. Este es de Franklin Graham, saben ustedes, el hijo de Billy Graham, el mayor evangelista de la historia de 2000 años de la historia. Y Franklin Graham, un evangelista él mismo, tal vez el más grande que hay en la actualidad. Dice, con la muerte del Papa, muchas personas se pueden preguntar dónde él pasará la eternidad. Muy interesante este post que nos pone Franklin Graham, porque como van a ver, él no va a decir aquí, ay, Dios te tiene en su gloria, o nos vemos pronto en el cielo. No. Él simplemente, Franklin Graham va a hacer un llamado al cuestionamiento para todas las personas, que todas las personas se tienen que hacer de sus propias vidas. Pero como pueden ver, es mucho de lo que aquí él no dice, pero está diciendo. Porque aquí no está diciendo nos vemos en el cielo, simplemente hace este post. Después de la muerte del Papa, muchos se pueden estar preguntando ¿dónde pasarán la eternidad? La verdad es que la religión no puede salvarte. Ir a una iglesia no puede salvarte. La salvación no es algo que tú puedas ganar, comprar o heredar. Es un don gratuito de Dios para aquellos que ponen su fe en su Hijo Jesucristo. Esta es la decisión que cada persona tiene que hacer por ellos mismos. No hay muchos caminos para el cielo, solo hay uno, y es arrepentirse por nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz, murió, fue sepultado y Dios lo resucitó a la vida en el tercer día. Y Él está vivo hoy. Y la Biblia nos dice que Él retornará. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través mío. Esto está en Juan 14:6. Cada persona tiene un alma que vivirá para siempre. Miren lo que está diciendo Franklin Graham. Y recuerden cómo empezamos aquí, que según el Papa, las almas no viven para siempre porque no hay infierno. Pero Franklin Graham me está diciendo aquí lo que dicen las Escrituras. Cada persona tiene un alma que vivirá para siempre, ya sea en la presencia de Dios o separado de Dios en un lugar que la Biblia llama el infierno. Miren aquí cómo Franklin Graham está tumbando la creencia del Papa Francisco. ¿Y cómo la está tumbando?
Pues lo que escrito está, así de sencillo. Nos dice, donde tú pases la eternidad, dependerá en si has puesto o no, si has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador, sea papa, sea pastor, sea político o cualquier persona, el camino a Dios es el mismo. Bendito sea el Señor. Un post supremamente escritural, y por eso digo, de lo que no dijo, dijo mucho, porque aquí está tumbando la doctrina que el Papa Francisco le enseñó a la denominación más grande sobre la tierra, la católica, que fue poner sus ideas del Papa Francisco y no lo que escrito está. Tenaz este post de Franklin Graham. Siguiente. El pastor Steve, vamos a ponerlo desde el principio con más volumen para poderlo oír, por favor. Yo para poderlo oír, pero ustedes para que lo lean. También él nos va a decir creencia del Papa Francisco. Ponlo, por favor. The leader of the Catholic Church, Pope Francis, many of you know, passed away. But I do want to bring something to your attention to just help people to understand a bit why there are serious concerns about Catholicism in general. But you can read Pope Francis' last will and testaments. Very short, very clear. Sorry to say that the name of Jesus isn't mentioned one time. Imagínate esto. But he did repeatedly mention how he has entrusted his entire life to the Virgin Mary. He's being buried at his own request in St. Mary Mejor, the largest Catholic cathedral basilica, I think it even is, dedicated to the Virgin Mary in the world. That church, interestingly enough, was built because the Pope at the time, and this goes back hundreds of years, said that he had a dream, and the Virgin Mary came to him in a dream and said, I need you to build me a church and dedicate it to me. So that's where they built where the Pope is going to be buried. Repeatedly, I have entrusted my life to the Virgin Mary, to the Mother of our Lord, without mentioning the name of Jesus a single time. It's things like this, beloved, that have Protestants throughout the ages, even before, well before the Reformation of Martin Luther, concerned about Catholic teaching and doctrine. When you have the very leader of 1.6 billion people saying that he entrusted his life not to the saving grace of the Lord Jesus Christ and his precious shed blood, but to the Virgin Mary. It's troubling, to say the least. It is heretical. Así es herético. ¿Por qué? Porque como nos decía Franklin Graham, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni papa, ni político, ni cualquier persona, como nos decía Franklin Graham, nadie llega al Padre sino por medio mío, dijo Jesús. Y que el Papa Francisco le confió mi vida a la Virgen María. Ni una vez nombró al Señor Jesucristo, sino que dijo, le confío mi vida al camino de la Virgen. Eso, mis amigos, es engaño. Porque nadie, ni el Papa, llegará al Padre si no es a través de Jesús. María no es el camino, es simplemente una herejía
que se le dice a 1.600 millones de personas. Y la Iglesia Católica más les vale que ustedes no se dejen engañar y que confíen su vida a lo que escrito está, porque esta palabra no erra, esta palabra no falla, esta palabra es la única que debemos seguir, la escritura, no religión, no a hombres, la escritura, porque la escritura es la luz para todo ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que ha pasado con ese papa y que más encima se despida de esa forma, le deja a usted saber qué camino escogió, que no es el camino de Jesucristo y que su alma no se va a desaparecer, sino que todos van a tener un juicio y si no recibieron a Jesucristo, ese juicio lo pagarán separados de Dios. Siguiente. Este es el cardenal que todos quisiéramos que quedara. Bueno, hay unos cuantos más de los cardenales, pero el cardenal Sara es uno de nuestros favoritos porque es una persona muy fuerte por principios de la escritura. ¿Y por qué? Porque él mismo lo va a decir aquí. Él dice, yo viví bajo un régimen marxista y no quiero que nadie más viva eso. La ideología comunista es una de las bestias del Apocalipsis. Y así es. La ideología comunista es la ideología simplemente de Satanás. Y para mayor entendimiento de todos los que me están viendo en este momento, que no se han escuchado mi trilogía de enseñanzas, la Iglesia de Pérgamo, se las recomiendo, donde ustedes van a descubrir muchísimo de cómo la ideología marxista es una ideología satánica. Entonces, esto que nos dice el cardenal Sara tiene muchísima razón y como él lo vivió, él simplemente no quiere que la Iglesia Católica siga por el camino que lo estaba trayendo el Papa Francisco. Siguiente. Y a la crisis de la familia. Volvamos aquí nos va a decir la crisis que hay de la familia. Esto la gente lo está criticando porque él dice, hay una crisis en la familia y por eso las naciones se están tumbando. Esto que lo ponen a él como que criticándolo, es la verdad lo que él va a decir, por eso pongan atención. Y a la crisis de la famille, parce que les vocations viennent des familles. Si les familles n'ont plus d'enfants, si la famille ne vit plus longtemps pour transmettre leur foi à leurs enfants, comment voulez-vous susciter parmi les enfants la vocation, le désir de se donner à Dieu? Donc, voyez-vous, les vocations ne sont pas, ou pas les isoler, elles se situent dans un contexte familial. Si on détruit la famille, si on ne favorise pas la stabilité de la famille, s'il y a trop de divorces, les enfants sont désemparés. Ils ne savent pas comment vivre. Ils n'ont pas de soutien. Parce qu'un enfant, pour un équilibre, a besoin de sa maman et de son papá. Esto es verdad. Un niño necesita a su papá y a su mamá. Una familia es fuerte cuando está unida y los padres pueden transmitir su fe a sus hijos. Pero lo que hace el globalismo es destruir la familia, porque destruida la familia no hay figura de padre y madre. Los hijos simplemente crecen cual silvestres salvajes, creyendo y haciendo lo que se les da la gana y destruyen la misma sociedad. Pero este plan es globalista y por eso ese cardenal dice, tenemos que venir a proteger la familia y noten lo que dice, papá y mamá. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tocar cómo el Papa Francisco buscó destruir la familia, no diciendo que era papá y mamá. Siguiente. Aquí ven cómo saluda el Papa Francisco a sus cardenales, muchos de sus amigotes. Pero cuando ven que se le acerca el cardenal Sara, ustedes van a ver el menosprecio con que lo saluda. O sea, es que es evidente, es como si repeliera
todo lo que va contra lo que él traía, que es la doctrina marxista, comunista, globalista y woke, porque eso ahí él metió de todo dentro de la Iglesia Católica. Y a sus amigotes los saluda con la super sonrisa, sus amigotes cardenales, pero cuando llega al cardenal Sara, con desprecio lo mira y lo saluda. Miren. Ay, tan sonriente, de piquito por aquí, piquito por allá. Mi amiguito, todos. Ay, guácala, quítese. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Vuelva, póngalo. Esto es increíble. O sea, se le nota el desprecio por alguien que va por principios. Es que se le ve por encima. Esto no es normal. Esto no es normal. Siguiente. Vamos a ir a este artículo. Es una entrevista que le hicieron al arzobispo Mario Vigano. Yo solamente les voy a traer los puntos principales porque la entrevista fue bastante larga, bastante buena, pero no se las voy a traer todas o si no se van a cansar. Pero traigo los puntos principales. El arzobispo Vigano nos dice, y abiertamente en esa entrevista, dice, Bergoglio, ustedes saben que no lo llama el Papa, ¿no? Bergoglio fue instalado por los globalistas para traer una revolución masónica. Vuelvo y repito, si ustedes se ven mi enseñanza, la trilogía de la iglesia de Pérgamo, ustedes van a saber qué es lo que adoran los masones. Pero nos dice, él fue puesto por los globalistas, Bergoglio Francisco, para llevar la doctrina masónica dentro de la Iglesia Católica. Nos dice en una entrevista de los medios italianos que cada católico debe juzgar a Francisco como un reinado en el Vaticano terrible. Miren la entrevista y se les voy a leer lo principal. Vamos. ¿Cómo valora el papado de Bergoglio? Responde él. En las últimas décadas, un lobby subversivo se ha apoderado de los recursos del poder en gobiernos e instituciones para llevar a cabo el plan anticristiano y masónico de la revolución. Las agencias gubernamentales, como sabemos, por lo que también está surgiendo en Estados Unidos, se han inmiscuido en la vida de las naciones, organizando y financiando la llamada Agenda 2030 de la Fundación Rockefeller y el Foro Económico Mundial, que consiste en la destrucción de la familia, la mercantilización de la vida humana, la corrupción moral de niños y jóvenes, la explotación de los trabajadores, la privatización de todos aquellos servicios que hasta los 90 eran garantizados sin ánimo de lucro por el Estado: sanidad, infraestructuras, defensa, comunicaciones, educación. Para llevar a cabo este golpe global fue necesaria la colaboración, remunerada por supuesto, de funcionarios corruptos, políticos, médicos, magistrados, profesores. Ustedes saben lo de médicos, ¿por qué lo dicen, no? COVID-19, no se les olvide. Magistrados, profesores, todos corruptos. La Iglesia Católica, que en el Concilio Vaticano II ya se había alineado con la mentalidad mundana, se había mantenido, sin embargo, firmemente anclada a ciertos principios no negociables, por ejemplo, en materia de moral sexual o de respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Benedicto XVI, el que hicieron renunciar, ¿lo recuerdan? El Papa que renunció y Francisco usurpó. Benedicto XVI se oponía claramente al plan globalista y nunca habría derogado estos principios, legitimando la ideología LGTBQ,
el género, las locuras pseudosanitarias de la Organización Mundial de Salud en materia de modificación genética y despoblación mundial, la islamización de Europa mediante la sustitución étnica. O sea, nos está diciendo, Benedicto jamás hubiera permitido esto. Por lo tanto, era necesario eliminar a Joseph Ratzinger, que era el nombre de ese papa, sustituyéndolo por un papa que, como esperaba el colaborador de Hillary Clinton, John Podesta, promoviera la Agenda 2030, ratificara el fraude climático y convenciera a los fieles de todo el mundo de someterse a la inoculación de un suero que ahora sabemos que fue diseñado para eliminar o patologizar a la mayor parte de la humanidad. Este golpe vaticano fue posible, y lo sabemos por las confesiones de sus protagonistas, entre ellos el controvertido cardenal Daniels, gracias a las maniobras de la mafia de San Galo. Eso ya lo hemos visto en noticieros pasados, que en concierto con el Estado profundo estadounidense empujó a Benedicto XVI a dimitir y logró nombrar a Jorge Mario Bergoglio al frente de la Iglesia Católica. La de Bergoglio fue una usurpación, ni más ni menos que las que permitieron al lobby globalista imponer gobernantes a las órdenes del Foro de Davos en la Italia de Conte y Draghi, en la Francia de Macron, en la Inglaterra de Johnson y Starmer, en la España de Sánchez. Aquí nos están diciendo, toda esta gente ha puesto a todos estos gobernantes en estas naciones. En Irlanda de Martín y en la Canadá de Trudeau, en la Australia de Ardern, en la América primero de los Clinton y Obama y luego Biden, y en la Unión Europea la de von der Leyen, que es la de Bruselas. Siguiente. Todas estas personas no llegaron al poder legítimamente, sino mediante intrigas, fraude electoral o manipulación del consenso, y ejercer este poder contra los ciudadanos y contra las instituciones que deberían representar. Y todas estas personas, sin excepción, están muy comprometidas y sujetas a chantaje, por lo que se ven obligadas a obedecer si no quieren que sus crímenes y perversiones salgan a la luz. Bergoglio y sus acólitos tampoco son una excepción en esto. El juicio que cualquier católico se ve obligado a formular sobre este papado, que en realidad no es tal, no puede ser sino terrible desde todos los puntos de vista. La Iglesia de Roma, tras estos 12 años de tiranía, está devastada por los escándalos, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos. Pienso en el acuerdo con la dictadura comunista de Pekín en China y por una gestión fallida en todos los frentes. Las tímidas críticas de algunos cardenales y obispos a las herejías y escándalos de Bergoglio no han hecho mella en absoluto en este régimen global que ve a sus gobernantes como aliados contra ciudadanos y fieles. ¿A qué se refiere cuando habla de sus herederos, los subversivos? Le hacen una pregunta al arzobispo Mario Vigano, este medio de comunicación. ¿Usted a qué se refiere cuando habla de los herederos de Bergoglio? Entonces nos dice el arzobispo. Bergoglio se rodeó de personajes corruptos y chantajeables, a quienes los utilizaba despreocupadamente para obtener lo que deseaba. Se burló, denigró y ofendió a cardenales y obispos honestos. Protegió y encubrió investigaciones a prelados indagados por delitos graves. Promovió a toda la cadena de prelados norteamericanos corruptos y ultraprogresistas, todos conectados con el excardenal McCarrick, que hoy ocupan las principales diócesis norteamericanas y puntos claves en el Vaticano.
levantó la excomunión de su hermano jesuita Rubnik, cuyos vergonzosos asuntos habían escandalizado incluso a los más moderados. Persiguió a todos sus opositores, incluido yo, infligiéndome la excomunión en violación de la ley y la justicia. Excomulgó a este arzobispo, el Papa Francisco. Todos ellos siguen en sus puestos, continúan demoliendo la iglesia y se preparan con el próximo cónclave para completar la tarea que les ha sido asignada: transformar la Iglesia de Cristo en una organización ecuménica y sincretista de origen masónico que preste su apoyo al nuevo orden mundial. Imagínate, le preguntan en la entrevista: ¿cuál será el futuro de la iglesia con la muerte del Papa Francisco? Responde el arzobispo: la muerte de Bergoglio cristaliza, por así decirlo, una situación de ilegitimidad generalizada. De los 136 cardenales electores, 108 fueron creados por él. Imagínate. O sea, 136 van a votar por el próximo papa, pero 108 fueron creados por él. Ay, ay, ay. ¿Qué creen que va a resultar de esa votación? Sigamos. De los 136 cardenales electores, 108 fueron creados por él. Lo que significa que cualquiera que sea el papa elegido en el próximo cónclave, aunque fuera un nuevo San Pío X, su autoridad estará comprometida por haber sido elegido por falsos cardenales creados por un falso papa. Por esta razón, hace algún tiempo pedí a mis hermanos en el episcopado que clarificaran estos aspectos antes de proceder a la elección de un nuevo papa. Por supuesto, la situación es desastrosa y humanamente sin solución. Sin embargo, como obispo y sucesor de los apóstoles, no puedo dejar de recordar a todos que la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, está destinada a afrontar la passio ecclesiae siguiendo el ejemplo del Señor. Esta es la pasión eclesiástica. Después les hablaré de esto. Será precisamente a partir de esa pasión en la que todo parecerá perdido, como aquel Viernes Santo de hace 192 años, cuando la iglesia renacerá, regenerada y purificada. En estos días en que celebramos el Domingo de Resurrección, todo católico encuentra en el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado las razones de su propia fidelidad al Evangelio. Así nos lo dijo nuestro Señor poco antes de afrontar la pasión: no tengas miedo, yo he vencido al mundo. A ver, ¿cuál es el pensamiento de ellos, de los católicos? Que todo se va a volver un completo desastre y que al final solo los verdaderos católicos serán purificados a través del terrible sufrimiento que va a sufrir la iglesia. O sea, la islamización de Europa, el movimiento woke, el movimiento globalista, se va a tomar el mundo y los católicos débiles y los católicos que no eran católicos realmente, sino que decían que eran católicos, no van a sobrevivir, porque solo los que se afronten a la terrible persecución y que salgan de ella porque no van a negar al Señor, serán los purificados al final. Ese es el pensamiento de ellos. Ahora les digo, Iglesia Palabra Pura, junto con la línea que nosotros seguimos, nosotros no creemos que la iglesia de Jesucristo será golpeada, ni abusada, ni maltratada, ni tirada al piso, sino que creemos que nosotros seremos librados de la ira del Señor, porque escrito está. Por lo tanto, nosotros no vamos a pasar por ese tiempo de tribulación que aquí el arzobispo dice que van a vivir realmente
los seguidores de Cristo. No, porque nosotros no estamos para la ira, sino que nosotros nos iremos en el rapto de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección de los muertos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y por lo tanto la iglesia no verá esa tribulación del que está hablando aquí el arzobispo. Por eso tenemos estas diferentes puntos de vista y doctrinas, porque nosotros sí nos vamos más escriturales, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Lo que pasa es que sí estamos en unos tiempos muy delicados en que la iglesia detiene que este globalismo se forme, que el anticristo salga, porque el Espíritu Santo dentro de la iglesia se mueve en medio de las naciones para detener de que esto suceda. Pero apenas seamos quitados de aquí, el anticristo dará su cara. Ahí sí. Entonces, entiendo su interpretación del arzobispo Mario Vigano en lo que le está diciendo aquí, pero no la compartimos, obviamente. Siguiente. Aquí ven ustedes esta impresionante iglesia que se encuentra en Argentina, en Buenos Aires. Ustedes me dirán, ¿y por qué estamos viendo esta iglesia en Argentina y en Buenos Aires? Y es porque esta iglesia se volvió muy significativa con el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, ustedes saben que es de Argentina. Y además ustedes saben que el Papa Francisco presidió sobre Buenos Aires. Y que esto haya ocurrido, lo que les voy a decir, en Argentina y en Buenos Aires, fue muy conectado a él. Si ustedes ven ahí, dame pantalla completa a ver si de pronto más grande se ve en esa imagen. En esa imagen ustedes ven ahí en una puerta gigante en la entrada donde se ven personas chiquiticas por allá abajo. En esa puerta ustedes ven dos columnas al lado y lado. Y al ladito de esas columnas ustedes ven unos pilarcitos chiquiticos, como dos esfinges, dos estatuas pequeñitos que están encima de esas columnitas. Esas pequeñitas columnas son dos estatuas. La primera, la del lado derecho, esa estatuita es el apóstol Pedro. Y la del lado izquierdo es la del apóstol Pablo. Esa estatuita, que en realidad no es pequeña, es bien grande, sino que las dimensiones de este santuario en Buenos Aires, en Argentina, pues son colosales. No es que sean pequeñas, sino que se ven pequeñas desde el aire. Miremosla más cerquita, por favor. Esa pequeñita que le digo, que no es tan pequeñita, es la del apóstol Pedro, que ustedes saben, según los católicos, como no vamos ahora a debatir eso, según los católicos, el primer papa fue el apóstol Pedro, a quien nos dice las escrituras, no que haya sido el primer papa, sino que las escrituras nos dicen cómo Jesucristo le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que le dice a Pedro, pero no refiriéndose a Pedro, sino la revelación de la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te entregaré las llaves del reino, para que lo que ates en la tierra sea atado en la tierra, y lo que desates en el cielo sea desatado en el cielo. Ellos simbolizan a Pedro con estas llaves que fueron dadas en la escritura a la iglesia, no al apóstol Pedro, sino a la iglesia en general, como un simbolismo. Y ellos ponen las llaves y le ponen una aureola en la cabeza como símbolo de la santidad al apóstol Pedro. En la otra imagen, la otra estatua que está al lado izquierdo, está el apóstol Pablo, y como pueden ver, el apóstol Pablo es la única imagen que encontré lo más cerquita que pude. Tiene en sus manos una espada, y esta espada simboliza, no es que se la haya dado Dios a Pablo, no, se la dio a la iglesia en general, que es la espada de la palabra,
que es la revelación de Dios, en que la escritura es una espada. Pero escúchenme bien, no es que la espada se la haya dado a Pablo, no, la espada se la dio a la iglesia, y no que las llaves se las haya dado a Pedro, no, se las dio a la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Pero estas dos estatuas son muy representativas, son muy colosales, porque esta es una iglesia bien colosal, y esto sucedió en Argentina, esto sucedió en Buenos Aires, donde el Papa Francisco presidía la ciudad de Buenos Aires, y por eso fue tan impresionante lo que sucedió aquí el 2023, porque cayó un rayo. ¿Y sobre cuál estatua cayó? Sobre la de Pedro, no sobre la de Pablo. Y esto es muy raro porque esta iglesia alrededor hay muchos pararrayos. Por eso el que haya caído un rayo sobre la estatua de Pedro es como una señal, y fue visto como una señal divina. ¿Por qué? Porque este rayo ¡bum!, golpea la estatua de Pedro, y sucedió algo muy particular, que fue lo siguiente. Déjame ver la imagen de la cabeza. Le quitó la aureola. ¡Bum! Y uno diría, ay, pero eso no tiene nada de raro. No, sí tiene mucho de raro, porque esto sucedió el día del cumpleaños del Papa Francisco. ¡Wow! Eso sucedió el 17 de diciembre del 2023. Como aquí no hay ninguna santidad en ningún Pedro de Buenos Aires, de Argentina. Es como una señal así. Y no solamente le quitó la aureola, el rayo, a pesar de haber pararrayos, sino que también le quitó las llaves. Muéstrame la imagen que le quita las llaves. Le quitó las llaves. Wow. Como quien dice, aquí ningún Papa Francisco ni tiene aureola ni tiene llaves. Y no solamente le quita las llaves, el rayo. Como pueden ver, le voló la mano derecha. Y uno dice, ¿what? Y esto es lo impresionante de esto. Muéstrame las dos imágenes que hacen el paralelo para que ustedes noten lo que sucedió. No sucedió con la de Pablo, que tenía una espada de hierro en la mano. No, sucedió con la de Pedro. El día del cumpleaños del Papa Francisco, 17 de diciembre del 2023, en el país de Argentina, de donde es el Papa, en Buenos Aires, donde el Papa presidía, el día del cumpleaños del Papa, en el momento en que el Vaticano y el Papa estaba a punto de utilizar su manito derecha, que es el símbolo de poder y autoridad supuestamente, para firmar al día siguiente el edicto en que bendecía a las parejas gays. Y aquí tome su rayo. Porque aquí no hay ningún hombre que pueda contradecir lo que está escrito. Aquí no hay ninguna santidad. Aquí ningún hombre tiene ninguna llaves, y aquí ninguna mano humana es la que tiene el poder. Y por eso a mí me pareció tan simbólico esto que hubiera pasado, porque es como una señal divina de un juicio por lo que la Iglesia Católica está haciendo, en que no hay aureola, en que no tienen llaves y que no tienen mano derecha. Porque no tienen ningún poder ni autoridad para deshacer lo que escrito está. Y lo interesante es que no pasó con la espada del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la espada, mis amigos, es la escritura. No fue la espada la que voló el rayo. No. No existe, seguidores de palabra pura, no existe humano que pueda contradecir esto. Ni existe autoridad dada por Dios que pueda contradecir esto. Ni Dios va a llamar santo ni santificar a alguien que contradiga esto. Este símbolo, antes de firmar el edicto de que ellos bendecían
las parejas gay, Dios les ha dicho, ustedes ni tienen autoridad, ni tienen santidad, ni pueden contradecir mi palabra por más que tengan 1.600 millones de personas debajo de ustedes. Por eso les quería traer esta imagen tan diciente, porque todos nosotros, seguidores de Iglesia Palabra Pura Blaze, miembros de Iglesia Palabra Pura Blaze, solo estamos seguros cuando seguimos la espada de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y que así sea para usted y para su vida. Que usted no siga hombres ni religiones, sino que siga lo que escrito está y que ese sea el fundamento de su vida. Que Dios los bendiga y espero que hayan podido aprender mucho en este Blaze News de hoy. Nos vemos la próxima semana en más noticias del último tiempo. Bye bye, bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.